Ahora comienza Noticias 13. Desde Puerto Rico, su hora informativa por el canal de la familia. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Buenas noches, Yarimar. Buenas noches, José Ángel. A continuación, los titulares más relevantes el día de hoy. Sindicatos se unen en contra del IVA. Equipo económico del gobernador defiende la imposición del impuesto. Sigue perdiendo terreno el euro frente al dólar. Autoridades arrestan a millonario involucrado en homicidio. Llena la agenda del Papa, entre esto un viaje a Nápoles y la visita al santuario de Pompeya. Esto y más en esta edición estelar de Noticias 13. Amigos, la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica UTIER y la Unión Independiente Auténtica de Empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados encabezó este lunes un grupo de sindicatos del sector público que expresó su oposición al propuesto IVA de 16% y anunció el establecimiento de un campamento para impulsar esa oposición a la medida que a partir de hoy entre en el proceso de redacción final del proyecto que debe ser considerado por la Asamblea Legislativa por el transcurso de este mes de marzo. Veamos nuestra noticia del día. Noticia del día. Varias uniones se establecieron durante el día de hoy frente al Capitolio en el lado norte, un campamento esto en contra del proyecto de la reforma del sistema tributario del país. La UTIER, la UIA, Educamos, entre otras, denunciaron que para los trabajadores la nueva ley especial de emergencia fiscal y operacional del gobierno fue devastadora y que si se impone un IVA de 16% será inaceptable, ya que el bolsillo de los trabajadores no aguantará. Múltiples sectores se han tirado a la calle a rechazar este IVA. Ahora es el momento que todos los sectores nos unamos en uno. No podemos seguir los profesionales por un lado bajo el engaño que le van a resolver su problema, la educación por otro bajo el engaño que le va a resolver su problema, o los otros sectores buscando hacer exclusión. Aquí tenemos que estar unidos todos en este campamento y el llamado que hacemos desde aquí, de este campamento, a que nos unamos todos, hagamos acto de presencia en este lugar. Al igual que Ángel Figueroa Jaramillo de la UTIER, de igual forma se expresó el presidente de la UIA, Pedro Irene Baimí. Nos estamos uniendo a este esfuerzo del país en contra de esta reforma contributiva. Estuvimos hace unos días atrás en la comisión de la Cámara de Representantes expresando la posición del sector obrero en oposición a esta reforma contributiva. Nos parece que es impropio que en un momento donde más débil se encuentra la economía de nuestro país, y esa ha sido la práctica en otros países donde se ha impuesto un IVA, que cuando la economía esté frágil, el gobierno intente hacer este tipo de reforma. Otro de los sectores que se verá seriamente afectado es el de la educación, ya que los maestros están en la lista de los peores pagos en el gobierno. Yo creo que esta es la mejor estrategia para nosotros tender puentes de unidad. El momento requiere mucha solidaridad y mucho trabajo hacia la justicia social. El momento también requiere hacerle un llamado tanto al Ejecutivo como al Legislativo que escuche el reclamo del pueblo trabajador, que basta ya de engaño, que aquí este ha sido el momento donde más sectores se han expresado en contra de esta reforma. Entre las corporaciones públicas que dijeron presente lo es la Autoridad de Carreteras y Transportación, en el que el sindicato que los representa, Prosol UTIER, advirtió que de imponerse el 16%, básicamente los puertorriqueños tendrán dos opciones: o ser más pobres o abandonar la isla. Encima se aprueba una crudita que entra en efecto hoy para seguir empobreciendo a los trabajadores y a las trabajadoras. Seguimos
con el asunto del IVA y continúa, ¿verdad? Y estamos aquí haciendo ese esfuerzo, apoyando y exhortamos a los trabajadores de la Autoridad de Carreteras y al pueblo en general a que se unan en este esfuerzo. Mientras que la Asociación de Jubilados de la UTIER advirtió que los pensionados se encuentran en una situación muy difícil, ya que el seguro social y la pensión no les da para sobrevivir y ahora tendrán que sacar 16% para el Estado. La preocupación del sector jubilado en Puerto Rico y retirado, pensionado, los viejos de este país, pero también hay una clase trabajadora joven, retirada, producto de la ley 66, es el efecto que va a tener sobre esa población. Nosotros le solicitamos al gobernador y al gobierno que encamine sus esfuerzos en Washington, porque pagando a los puertorriqueños su seguro social y la porción en Medicare, somos los más bajos en beneficios de todos los Estados Unidos. Desde el Capitolio, Irán Delgado Vélez y José Ángel Cordero. Gobierno. El grupo económico del gobernador Alejandro García Padilla, encabezado por la presidenta del Banco Gubernamental de Fomento, Melba Acosta, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el presidente de la Junta de Planificación y el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, defendió ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes el proyecto del IVA. Escuchemos el informe. Las vistas públicas de la Comisión de Hacienda y Finanzas Públicas, que atiende el proyecto para crear la ley de transformación al sistema contributivo, continuó desarrollándose este lunes en la Cámara de Representantes. Entre los deponentes se encontró el director de la Oficina de Gerencia de Presupuesto y el secretario de DACO, Nery Adames Soto. El primero dijo que hay que cuadrar los gastos con los recaudos, mientras que el segundo insistió que el efecto inflacionario del IVA es un mito, ya que en los países que se ha implementado no ha ocurrido. Tenemos que seguir monitoreando, tenemos que seguir mirando, tanto el secretario de Hacienda como este servidor, mirando cuál va a ser el comportamiento de los recaudos en los próximos meses para ir atemperando los gastos. Lo importante aquí es que tenemos un control en gastos, que los gastos han ido consistentemente reduciéndose en los últimos años y que vamos a seguir monitoreándolo, no solamente para que los gastos estén dentro del presupuesto, sino buscando alternativas para bajarlo, como hicimos con estos 125 millones en reserva, para que así podamos también atemperarlo a los recaudos que reciba el Estado. Nuestros gastos tienen que estar en función de los ingresos. En la inmensidad de los países que se ha impuesto el IVA, no ha tenido un efecto inflacionario, que eso significa y tiene que cumplirse con esos elementos con una alza autosostenida y generalizada. Que pueda haber un jump, dice el CBO, ¿verdad? O que pueda haber un brinco inicial, lo puede haber. En aquellos que no están exentos, que como ya he dicho, serían como un 40% de los artículos. Hay que ver que el 60% de los artículos, según están concebidos ahora mismo, estarían exentos del pago del IVA. Aquí no hay duda a nivel internacional de que el IVA bien implementado, que es lo que pretendemos y por eso todo esto, ¿verdad?, debe evitar el efecto cascada porque abre una puerta que con el IVA no se tenía. Por otro lado, el director de la Junta de Planificación, Luis García Pelati, dejó claro que hay que atacar la economía informal, ya que el consumo en Puerto Rico no está acorde con lo que se reporta en Hacienda. La gran ventaja del impuesto del IVA es que estás quitándole el peso al asalariado y a la corporación y lo estás pasando al consumo. El consumo como elemento de captar dos cosas, una economía un poco consumerista, que siempre hemos estado escuchando las críticas, que favorezca el ahorro, y un tercer aspecto es que no salió hoy aquí, pero sí en la ponencia de Melba se hablaba de que Puerto Rico sigue subiendo el consumo, y el consumo está basado en una economía informal. El gran objetivo es captar esa economía informal a través de un impuesto. Por otro lado, el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, dijo que el IVA se estaría implementando en fase para que pueda captar el 100% o algo cercano a lo que se consume en la isla. Este nuevo sistema contributivo se va a implementar en fases.
Así que cada fase que se esté implementando se lograrán los objetivos que se le ha presentado para la reducción de contribuciones sobre ingresos. Pero el elemento de 40.000 o menos, 80.000 o menos, eso siempre ha estado en nuestro análisis para lograrlo tan pronto se apruebe el nuevo sistema contributivo, no solamente por el alivio a los contribuyentes, sino la gran cantidad de empleados que tiene el Departamento de Hacienda trabajando estas planillas, cuando yo los quiero poner a fiscalizar, no solamente el impuesto al consumo, a fiscalizar el resto de los contribuyentes, que algunos pues no están pagando lo que deben pagar. Por último, indicó que entre las cosas que hay que estar mirando son aquellas empresas que generan más de $800 millones en ganancia, a las que podrían aplicarse tablas distintas. Bueno, lo que nosotros hemos estado trabajando desde el día 1 es lo que tiene que ver con las empresas que tienen ventas que sobrepasan los 800 o los 900 millones al año y que sus ganancias las sacan del país. Eso hay que tratarlo de manera diferente a aquellos que sus ganancias se quedan en Puerto Rico. Y eso es un sector que lo estamos viendo, cómo ellos pueden contribuir un poco más a lo que se está planteando en el proyecto para garantizar la reducción de contribuciones sobre ingresos a las corporaciones y a los individuos. Desde el Capitolio, Irán Delgado Vélez y José Ángel Cordero. Agenda. Con el propósito de prevenir quemaduras en infantes, hoy se llevó a cabo la actividad celebración de la concientización de prevención de quemaduras en los niños de la Fundación AMAR. Dicha actividad tuvo el fin de conocer la misión de la Fundación, así como las experiencias de personas que han sido víctimas de quemaduras. A continuación, el informe. Durante el día de hoy se efectuó la actividad celebración de la concientización de prevención de quemaduras en los niños de la Fundación AMAR. El jefe del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, Ángel Crespo, se unió a este evento que dio a conocer la labor que realiza la entidad benéfica en la isla. Durante el evento, Crespo reiteró la importancia de sensibilizarse con la causa. Prevenir incendios es un deber de todos, no solamente de los bomberos de Puerto Rico, pero las quemaduras particularmente es algo que se vuelve parte de los daños que puede ocasionar un incendio, pero es de lo que menos se habla cuando es quizás el daño mayor. Una estructura cuando se quema, pues muchas veces hay una póliza de seguro que responde por ella, y lo material, aunque se destruya, tenemos la posibilidad de volverlo a adquirir o volverlo a construir. Pero cuando se sufren quemaduras, ese proceso de reconstrucción del organismo es algo muy doloroso, es un tipo de herida o lesión que acompaña a ese ser humano y a su familia por toda una vida. Y el que los bomberos nos sensibilicemos hacia eso es muy importante. AMAR fue fundada en el 2009 por Bonnie Guzmán, quien aseguró hoy que es un privilegio formar parte de esta entidad que ayuda a niños que han sido víctimas de quemaduras. Según Guzmán, la experiencia de ayudar a otros es su misión. Quemarse lo defino como el principio de una experiencia totalmente desgarradora, donde se piensa que te quemas y pasó. Fundación AMAR es una causa que se crea no para yo sanar. Creo que Dios me puso aquí para ser el instrumento de poder prevenir y ayudar. Y los mensajes tienen que ser repetitivos para lograr una cultura preventiva. Para mí es un honor ser el instrumento que puede abrir camino para ayudarlas. Por último, el senador Chayán Martínez habló de sus experiencias pasadas atendiendo a pacientes con quemaduras. Recuerdo que cuando trabajaba en el hospital de área de Manatí como tecnólogo radiológico, llegó un joven con su cara quemada, un niño. Cuando me traen el niño para hacerle una radiografía de los huesos faciales, a quien veo detrás son a dos amigos míos de la infancia, sus papás, desesperados, en la misma forma que vi a Bonnie aquel día cuando llegó a mi oficina. Y dije, caramba, si alguien se preocupara por esto, sin saber que 12 años, 15 años más tarde, era este servidor el que tenía que estar aquí. Reportando desde San Juan para Noticias 13, Irán Delgado y Yarimar Marrero.
Noticias 13 fue testigo de la transformación de la casa del condecorado veterano de guerra José Quiñones cuando los contratistas voluntarios le entreguen las llaves de su casa recién renovada, como parte de las actividades de la Convención Nacional de la Asociación de Contratistas Generales de América, a llevarse a cabo en San Juan por primera vez en su edición número 96.